Hay muchas cosas que no ocurren por casualidad, son el resultado de mentiras o verdades. En 2012, Stephen Davidovich descubrió Google Trends, una herramienta lanzada en 2009 que indica la frecuencia con la que se ha buscado una palabra en diferentes lugares y en diferentes momentos. Esta herramienta fue capaz de proporcionar información sobre las palabras más buscadas en relación con el sexo, las elecciones e incluso Dios. Contrariamente a lo que la gente pensaba cuando Barack Obama ganó las elecciones presidenciales en 2008, Google Trends reveló que el racismo seguía siendo un gran problema en Estados Unidos. Entre los lugares con mayor índice de búsquedas racistas se encontraban el norte del estado de Nueva York, el oeste de Pensilvania, el este de Ohio, la zona industrial de Michigan, la zona rural de Illinois, el oeste de Virginia, el sur de Luisiana y Mississippi. También se demostró que no solo los republicanos, sino también los demócratas admitían el racismo a través de sus búsquedas en Internet. Un análisis mostró que en las partes del país con un alto número de búsquedas racistas, Obama obtuvo peores resultados que John Kerry, el candidato presidencial demócrata blanco, 4 años antes. Del mismo modo, en las elecciones primarias republicanas de 2016, los expertos en encuestas llegaron a la conclusión de que Donald Trump no ganaría, ya que había insultado a muchos grupos minoritarios. Lo que no sabían era que Internet daba pistas de que se trataba de una predicción falsa. Algunas personas buscaron encuestas Trump-Clinton, y otras buscaron lo más destacado del debate, Clinton-Trump. Esto parece bastante inofensivo, pero el orden en que aparecen los candidatos sugiere que es mucho más probable que una persona ponga primero al que apoya en una búsqueda que incluya los nombres de ambos. En 2008, los estadounidenses respondieron en diferentes encuestas que ya no les importaba la raza. 8 años después, eligieron presidente a Donald Trump, que criticó abiertamente a los afrodescendientes. Estos resultados demuestran que, por muchas razones, la gente mentía y sigue mintiendo. Este resumen pretende desvelar las causas de tantas mentiras analizando las tendencias, las búsquedas en Internet y los hábitos de la gente. Los datos pueden servir para muchas cosas si se utilizan correctamente y son capaces de revelar hasta la información más oculta. El poder de los datos de Google reside en que la gente le cuenta al gigantesco motor de búsqueda cosas que quizá no le cuenta a nadie más. Set Stephen Davidovich. Tanto si intentas encontrar una explicación a por qué la gente miente como si simplemente te interesa lo que dicen los resultados, este resumen te servirá de guía para entender por qué algunos acontecimientos suceden de determinada manera. Quédate para aprender sobre macrodatos, la nueva información y lo que Internet puede decirnos sobre quiénes somos en realidad. Tu intuición es útil, pero es incapaz de analizar grandes cantidades de datos. Los datos desempeñan un papel enorme en la vida de todos, ya que diversos sectores han empezado a analizarlos de diferentes maneras. Aunque parezca difícil, una buena ciencia de datos no es tan complicada como podría pensarse. Todo el mundo es un científico de datos porque puedes hacer inferencias a partir de tus experiencias pasadas. Tu intuición interviene muchas veces cuando necesitas juzgar una situación similar a una experiencia que has tenido en el pasado. Un conjunto grande de datos se denomina Big Data o macrodatos. Los macrodatos son tan vastos que resultan difíciles de entender sin competencias digitales. La metodología de la mejor ciencia de datos es natural e intuitiva, pero necesitas algunos programas y herramientas porque tu instinto por sí solo no puede encontrar toda la información que necesitas. Además, aunque tu instinto te dé una buena idea general de cómo funciona el mundo, no suele ser preciso. Necesitas datos que te proporcionen una imagen más clara. Por ejemplo, puedes suponer que es más probable que la gente se sienta triste en un día lluvioso que en un día caluroso. Aunque esto puede ser cierto, estas diferencias de temperatura pueden tener un mayor impacto. Stephen Davidovich encontró correlaciones entre las búsquedas sobre la depresión en Google de una determinada zona y otros factores que sugieren que, en los meses de invierno, trasladarse a un clima más cálido puede mejorar el estado de ánimo. En el fondo, la ciencia de datos consiste en detectar patrones y predecir cómo una variable afectará a otra. Set Stephen Davidovich. A veces, tu instinto puede estar equivocado debido a la experiencia y los prejuicios. Al confiar en tu instinto, puedes cegarte por las cosas que parecen dramáticas.
Por ejemplo, cuando se les pregunta en una encuesta, las personas consideran sistemáticamente que los tornados son una causa de muerte más común que el asma. Sin embargo, el asma causa 70 veces más fallecimientos. Para evitar errores, compara los hechos científicos con lo que te dice tu instinto. Por ejemplo, a sus 88 años y llena de experiencias de vida, la abuela de Stephen Davidovich predijo que es más probable que las relaciones duren más si ambos miembros de la pareja tienen amigos en común. Pero el análisis de los datos demostró que estaba equivocada. Un estudio de 2014 de Lars Backstrom y John Kleinberg reveló que las parejas con mayor número de amigos en común tienen más probabilidades de terminar. Esto demuestra que, aunque la experiencia y la intuición ayudan a tomar decisiones, los datos permiten definir lo que es cierto y lo que no. Disponer de datos garantiza que se compruebe la validez de las teorías existentes. Karl Popper, filósofo austríaco-británico, afirmaba que no había forma de comprobar si las teorías de Sigmund Freud eran verdaderas o falsas. En opinión de Freud, una persona que escribiera excitado, en lugar de exaltado, estaba revelando un posible deseo sexual reprimido. Pero la persona podía decir que se trataba de un inocente error tipográfico. Un hombre que sueña con comerse un plátano el día de su boda podría estar pensando secretamente en casarse con un hombre en lugar de con una mujer, pero podría argumentar que simplemente estaba soñando con un plátano. No había forma de poner a prueba la teoría de Freud. Los datos hacen que muchas partes de la teoría de Freud puedan ser verificadas. Los macrodatos son beneficiosos porque proporcionan información nueva con regularidad. Utilizando un enorme conjunto de datos de sueños registrados, por ejemplo, alimentos con forma fálica como el pepino, los plátanos y los perros calientes aparecen en muchos de ellos. Los datos de Shadow, una aplicación usada para registrar sueños, codificaron los alimentos que aparecían en decenas de miles de sueños. El principal factor para predecir si aparecen o no en los sueños de una persona es la frecuencia con que los consume. El segundo elemento predictivo de la frecuencia con la que aparece es lo sabroso que lo encuentra la gente. Los plátanos o bananas son la segunda fruta más consumida, y esto podría explicar por qué aparecen con tanta frecuencia en los sueños. Un análisis de regresión de todas las frutas y verduras demostró que los alimentos con forma fálica no tienen más probabilidades de aparecer en sueños de lo que cabría esperar por su popularidad. Freud también planteó la hipótesis de que los seres humanos utilizaban los errores al hablar y escribir para revelar deseos subconscientes, frecuentemente sexuales. Un estudio de 40.000 errores de escritura recogidos por investigadores de Microsoft demostró que un programa informático podía cometer los mismos errores que un ser humano real. Esto no significa que las teorías de Freud fueran totalmente erróneas. El análisis de las búsquedas en Pornhub reveló que bastantes de las personas que visitan los sitios de pornografía convencional buscan contenido con la palabra incesto. Estos datos apoyan la teoría del complejo de Edipo de Freud, que plantea la hipótesis de un deseo de algunos individuos, durante la infancia, de mantener relaciones sexuales con progenitores del sexo opuesto. Los datos sobre el porno no son una novedad, sino una forma honesta de expresar lo que se piensa. Apenas se oculta el verdadero yo en Internet, especialmente en Google y Pornhub, porque estos sitios protegen el anonimato. ¿Sabías que los pepinos son la séptima verdura que más aparece en sueños y la séptima más consumida? Los macrodatos muestran cada variable como realmente es. Antes de Google, existía información sobre ciertas actividades de ocio como la venta de entradas de cine, que podía dar pistas sobre el tiempo libre de la gente. Sin embargo, ahora las búsquedas en Google han hecho que, recopilando datos de páginas de juegos y pornografía, sea posible medir la tasa de desempleo y cómo va la economía en general. La ciencia de datos no es útil por la cantidad de información recogida, sino por la utilidad de la misma. Larry Page y Sergey Brin crearon un motor de búsqueda, en 1998, que podía recopilar muchos datos, pero Google no tardó en tomar el relevo porque demostró ser más eficiente. La revolución del no consiste tanto en recopilar más y más datos. Consiste en recopilarlos adecuadamente. St. Stephen Davidovich. El lenguaje se ha convertido en objeto de análisis del Big Data. Sin embargo, el estudio de la lengua requería generalmente la lectura minuciosa de textos y convertir textos enormes en datos no era factible. Actualmente, con las computadoras y la digitalización, es más fácil.
Hace unos años, dos biólogos, Erez Hayden y Jean-Baptiste Mitchell, decidieron colaborar con los ingenieros de Google para crear un servicio que buscara en los millones de libros digitalizados una palabra o frase concreta. Este sistema informa a los investigadores de la frecuencia con la que apareció esa palabra o frase en cada año, desde 1800 hasta 2010. Se pueden aprender muchas cosas de la frecuencia con la que aparecen las palabras. Hayden y Mitchell observaron cómo algunos datos revelaban lo dividido que estaba Estados Unidos en el pasado. Hay que ser abierto y flexible a la hora de determinar qué cuenta como dato. La investigación demostró que, en el pasado, los estadounidenses se referían a Estados Unidos utilizando la forma plural. Por ejemplo, John Adams, en su discurso sobre el Estado de la Unión de 1799, se refirió a los Estados Unidos en sus tratados con Su Majestad Británica. Hayden y Mitchell comprobaron con qué frecuencia los libros estadounidenses empleaban la frase, los Estados Unidos son. Frente a, Estados Unidos es. En cada año de la historia del país. La transformación fue gradual y no se aceleró hasta mucho después de que terminara la Guerra Civil. Los datos de Google son beneficiosos para todos porque alertan al mundo de situaciones de crisis que otras fuentes pasan por alto. Un importante artículo publicado en 1950 aportaba pruebas concluyentes de cómo las encuestas pueden ser víctimas de ese sesgo. Los investigadores recopilaron datos de fuentes oficiales sobre los habitantes de Denver. ¿Qué porcentaje de ellos votaba, donaba a obras benéficas y poseía un carné de biblioteca? A continuación, los encuestaron a ellos para ver si los porcentajes coincidían. Lo que habían declarado en las encuestas difería bastante de los datos que los investigadores habían recopilado. Aunque nadie dio su nombre, un gran número de personas exageró su situación en el censo electoral, su voto y sus donaciones benéficas. Es posible que la mentira influyera en que las encuestas no predijeran la victoria de Donald Trump en 2016. Esto se debe a que algunas personas podrían haberse sentido avergonzadas al decir que pensaban apoyarle. Roger Tourencho, profesor emérito de investigación de la Universidad de Michigan, explica que la debilidad de la gente por las mentiras piadosas es un problema importante. Otro factor que influye en que las personas mientan en las encuestas es su fuerte deseo de causar una buena impresión al desconocido que realiza la entrevista. Este comportamiento de dar respuestas que te hagan quedar mejor se denomina sesgo de deseabilidad social. Por este motivo, cuanto más impersonales sean las condiciones, más honestas serán las personas. Para obtener respuestas sinceras, las encuestas por Internet son mejores que las encuestas telefónicas, que son mejores que las encuestas en persona. Las personas admitirán más cosas si están solas en comparación a si estuvieran con más gente a su alrededor. Las encuestas muestran que hay muchos más homosexuales en los estados tolerantes que en los intolerantes. Por ejemplo, según un sondeo de Gallup, la proporción de población homosexual es casi el doble en Rhode Island, el estado con mayor apoyo al matrimonio homosexual, que en Mississippi, el estado con menor respaldo a este tipo de unión. Existen dos posibles explicaciones. En primer lugar, los hombres homosexuales nacidos en estados intolerantes se trasladan a otros tolerantes. En segundo lugar, es posible que los hombres homosexuales de estados intolerantes no revelen que son homosexuales, es incluso más probable que mientan. Uno de los beneficios potenciales de los macrodatos es la posibilidad de ayudar a personas vulnerables que las autoridades podrían pasar por alto. El gobierno podría informar de que han disminuido los abusos a menores o los abortos y los políticos podrían celebrar este hecho. No obstante, los resultados pueden deberse a fallos en los métodos de recopilación de datos. Los macrodatos permiten profundizar en pequeños elementos de un conjunto de datos para obtener nuevas perspectivas. Existe un campo creciente dentro de la psicología del desarrollo que correlaciona enormes bases de datos de adultos con acontecimientos clave de la infancia. Los investigadores pudieron determinar que los 18 años es la edad más importante para desarrollar opiniones políticas. Entre las edades clave de 14 y 24 años, numerosos estadounidenses forman sus opiniones en función de la popularidad del presidente de turno. Un republicano o un demócrata popular influirá en muchos adultos jóvenes. Y estas opiniones en estos años clave durarán toda la vida. Los estudios que precedieron a estas conclusiones no podrían haberse realizado con una pequeña encuesta.
Los investigadores necesitaron cientos de miles de observaciones, sumadas de muchas encuestas, para ver cómo cambian las preferencias a medida que la gente cumple años. El mundo está lleno de datos y hay que elegir cuidadosamente lo que se quiere para no perderse. Raj Chetty, entonces profesor de Harvard, y un pequeño equipo de investigación intentaron averiguar si las personas con padres pobres podían llegar a ser ricas. Primero se hicieron con un conjunto de datos bastante amplio, los registros fiscales de todos los estadounidenses desde 1996. El Servicio de Impuestos Internos, SRI, cedió los datos porque pensó que los investigadores podrían utilizarlos para aclarar los efectos de la política fiscal. Los primeros intentos de Chetty y su equipo de utilizar estos grandes datos no funcionaron. Pero más tarde, empezaron a ampliarlos. Pudieron detectar patrones entre ciudades, pueblos y distritos, grandes y pequeños. Descubrieron que Estados Unidos no ofrecía un entorno propicio para que la gente prosperara en comparación con otros países desarrollados como Dinamarca y Canadá. Un estadounidense pobre tenía un 7,5% de posibilidades de alcanzar el éxito, mientras que los habitantes de Dinamarca y Canadá tenían un 11,7% y un 13,5% respectivamente. Si tenemos suficientes datos, podemos ver cómo se comportan las personas en determinados pueblos y ciudades. También podremos ver cómo se comporta la gente en cada hora o incluso en cada minuto. St. Stephens Davidovits. Chetty pudo profundizar en los grandes conjuntos de datos para descubrir que la gente podía salir de la pobreza más fácilmente en San José, California, pero no le resultaba tan fácil en Charlotte, Carolina del Norte. Cuanto más te acercas a diferentes conjuntos de datos, más te das cuenta de que el mundo es complicado y de que tus acciones de hoy pueden tener efectos a largo plazo. Los macrodatos hacen posible que constantemente se lleven a cabo investigaciones sobre la Tierra. Los medios de comunicación bombardean con frecuencia a todo el mundo con estudios basados en correlaciones. Por ejemplo, nos dicen que quienes beben una cantidad moderada de alcohol suelen tener mejor salud. Pero las correlaciones no implican necesariamente una relación causa-efecto entre el alcohol y la buena salud. Para conocer el efecto causal de algo, es necesario establecer la causalidad mediante un experimento aleatorizado y controlado denominado pruebas A/B. Para ello, se divide aleatoriamente a las personas en dos grupos. Al primero, el grupo de tratamiento o variación, se le pide que haga o tome algo. Al otro, el grupo de control, lo contrario, que no tome o haga algo. A continuación, se observa la respuesta de cada grupo. La diferencia en los resultados entre los dos grupos es el efecto causal. Por ejemplo, para comprobar si el consumo moderado de alcohol es beneficioso para la salud, se puede elegir al azar a algunas personas para que beban un vaso de vino al día durante un año, y a otras para que no beban alcohol durante el mismo periodo. Dado que las personas fueron asignadas aleatoriamente a los dos grupos, no hay razón para esperar que uno tenga mejor salud inicial o haya socializado más. Se puede confiar en que los efectos del vino son causales. Los experimentos aleatorios y controlados son las pruebas más fiables en cualquier campo. Si una pastilla puede superar un experimento aleatorio y controlado, podrá distribuirse al público en general. Si no puede superar esta prueba, no se venderá. Los experimentos son importantes porque evitan que se cometan errores con un conjunto de datos mayor. La campaña presidencial de Barack Obama en 2008 empleó el método de las pruebas A/B. Los directores de la campaña querían diseñar una página web que animara a la gente a inscribirse y hacer donativos. Analizaron distintas combinaciones de textos e imágenes hasta elegir la mejor. A veces los experimentos son imposibles. Por ejemplo, cuando se trata de saber cómo responde un país a la pérdida de un dirigente político. No se puede matar a un número significativo de presidentes y primeros ministros y ver qué pasa. No solo sería imposible, sino inmoral. Las universidades han creado, a lo largo de muchas décadas, juntas de revisión institucional, JRI, que determinan si un experimento propuesto es ético. El Big Data no es perfecto y hay que entender sus limitaciones. El Big Data puede hacer muchas cosas, pero tiene algunas desventajas. Una de ellas es que cada vez resulta más difícil obtener respuestas fiables de bases de datos que tienen muchas variables.
En 1998, el científico del comportamiento Robert Plomin obtuvo un conjunto de datos de varios estudiantes, que contenía información sobre el ADN y los niveles del coeficiente intelectual. Tras algunos análisis, afirmó haber encontrado el gen responsable del CI, el IGF-2R. Si pruebas suficientes cosas, simplemente al azar, una de ellas será estadísticamente significativa. Set Stephens Davidovits. Su análisis demostró que las personas con un CI alto tenían más probabilidades de tener el doble del gen responsable, el IGF-2R. Sus resultados demostraron ser erróneos e incluso inexistentes unos años más tarde. Esto ocurrió porque los seres humanos estamos compuestos por muchos genes, por lo que muchas correlaciones pueden darse de forma aleatoria. Estas correlaciones aleatorias casi nunca predicen nada concreto. Otro problema frecuente del Big Data es que carece de algunos pequeños datos relevantes, especialmente de cosas que no se pueden medir. Una aplicación no puede medir la experiencia de sus usuarios con los clics y los me gusta que obtiene a través de los macrodatos. Pero sí podría a través de otras encuestas a menor escala. Es mucho más fácil obtener nuevos datos sobre el racismo, el maltrato infantil o el aborto que sobre los resultados de una empresa. Esto se debe a que ya se dedican muchos recursos a buscar la más mínima ventaja en la medición del rendimiento empresarial. Si te centras demasiado en los números, puedes perder de vista tu objetivo inicial. Mantente siempre fiel a tu visión. Los macrodatos no descartan todos los demás métodos que el ser humano ha desarrollado a lo largo de los milenios para comprender el mundo. Se complementan mutuamente. Los números pueden hacerte olvidar que las cosas que analizamos a menudo no son exactamente lo que nos importa. Se puede medir el rendimiento de los alumnos en preguntas de opción múltiple, pero no se puede medir con facilidad el pensamiento crítico, la curiosidad o el desarrollo personal. Todo esto demuestra que los macrodatos distan mucho de ser perfectos, pero son importantes y queda mucho trabajo por hacer si se quieren obtener resultados superiores. Los macrodatos pueden ser útiles de muchas maneras cuando todo el mundo sigue las normas. A veces, el poder de los macrodatos plantea cuestiones éticas. El peligro de la revolución de los datos es que, a medida que se cuantifica más de tu vida, estos juicios pueden ser más intrusivos. La mejora de estos también puede conducir a la discriminación de precios. Lo ideal es que las empresas cobren a sus clientes lo máximo que estén dispuestos a pagar. De este modo, obtendrán la máxima ganancia posible. La mayoría de las empresas suelen acabar eligiendo un precio que todo el mundo acepta pagar. Pero a veces son conscientes de que los miembros de un determinado grupo, por término medio, pagarán más. Por eso los cines cobran más a los clientes de mediana edad que a los estudiantes o a las personas mayores y por eso las aerolíneas suelen cobrar más a los compradores de última hora. Los macrodatos pueden permitir a las empresas mejorar sustancialmente su capacidad de saber lo que los clientes están dispuestos a pagar, e indicarles qué clientes deben evitar y cuáles pueden rentabilizar. También pueden indicar a los clientes las empresas que deben evitar y quién intenta aprovecharse de ellos. Además, cada vez hay más pruebas de que las búsquedas en Google relacionadas con actividades delictivas están correlacionadas con estas. Evan Soltas y Stephens Davidovits han demostrado que las búsquedas islamófobas semanales, como odio a los musulmanes o matar musulmanes, se correlacionan con los delitos de odio antimusulmán de esa semana. Si más usuarios hacen búsquedas y dicen que quieren hacer algo, más gente hará esa cosa. Los macrodatos pueden ser útiles en situaciones de la vida real y proporcionar información que permita al gobierno ayudar a sus ciudadanos. Lo mejor que se puede hacer con toda la información es utilizar los datos por zonas para asignar recursos. Si una ciudad registra un gran aumento de búsquedas relacionadas con el suicidio, el gobierno puede aumentar la concienciación sobre el suicidio en esa ciudad. Por ejemplo, el gobierno municipal o las organizaciones sin ánimo de lucro pueden publicar anuncios explicando dónde se puede obtener ayuda. Del mismo modo, si en una ciudad aumentan mucho las búsquedas sobre matar musulmanes, la policía puede enviar más agentes para proteger la mezquita local. Lo que no es ético es perseguir a las personas antes de que se haya cometido un delito. Es una invasión de la privacidad. Una forma productiva de utilizar algunos de los datos confidenciales recogidos en Internet es crear instalaciones de las que se carece. Estas infraestructuras garantizarán que se satisfacen las necesidades de los ciudadanos y que todo el mundo está bien atendido.
Conclusión. El mundo es un inmenso conjunto de datos que aumenta día a día. La disponibilidad de macrodatos y de diversos métodos avanzados de investigación significa que las ciencias sociales y el estudio del comportamiento humano pueden cambiar el mundo. El Big Data puede cambiar el sector sanitario explorando los datos de búsqueda de Google u otra información sanitaria digital. Es posible encontrar un pequeño subconjunto de datos en el mundo donde la prevalencia de una enfermedad sea inusualmente alta o inusualmente baja. A continuación, la investigación puede determinar qué tienen en común estos lugares. Este análisis puede hacerse con distintas enfermedades hasta que haya muchas soluciones. Puede que lleve tiempo que los macrodatos hagan que las ciencias sociales y del comportamiento logren avances importantes en la forma en que amamos, aprendemos y vivimos. St. Stephens Davidovits. Los experimentos también determinarán la causa y el efecto de tantas variables sociales y cómo reaccionarán las generaciones venideras ante una situación. El ser humano es una especie única y, como tal, requiere métodos especiales que pueden descubrirse con el Big Data. Es probable que se produzcan muchos errores, ya que los macrodatos no son perfectos. Pero con el tiempo, los buenos resultados servirán de orientación para estudios posteriores. A lo largo de los años, muchos métodos de ensayo y error sentaron el precedente de la vida que el mundo disfruta ahora. Esta situación actual creará un comienzo sólido para el futuro. Todos los sectores podrán funcionar eficazmente una vez que todos estén dispuestos a hacer un cambio. Sí, la gente miente, pero estas mentiras pueden convertirse en la razón por la que todo el mundo conozca la verdad. Prueba esto. Haz una lista de todas las cosas sobre las que mientes con frecuencia e intenta comprender por qué lo haces. Si te parecen difíciles de interpretar, habla con otra persona o intenta buscar ayuda profesional.